Bueno, muchachos, por acá, la semana 3, lo que corresponde es determinar el cálculo de imágenes y preimágenes y ámbito. Entonces, siempre que ustedes quieran determinar cualquiera uno de esos tres que acabo de mencionar, lo que deben de hacer es tener o visualizar el criterio, la formulita. Teniendo en consideración que los valores de X puede ser que me los den, como pueden ser que ustedes tengan que dárselos, y por recomendación, como lo mencioné en el video anterior, se deberían de dar al menos tres valores negativos, tres valores positivos y el cero. Eso para tener un rango de valores, imágenes y preimágenes. Entonces, para calcular las imágenes se deben de sustituir el valor de la X en el criterio dado. Ese valor de X que ustedes están dando o que se les está dando en el ejercicio. Para calcular la preimagen se debe sustituir el valor de Y en el criterio y realizar la ecuación. Es una ecuación que podría ser lineal, podría ser cuadrática y que ustedes podrían desarrollar en buena teoría en sus calculadoras. Eh, para determinar el ámbito es muy parecido al cálculo de imágenes, entonces pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos por ahí. Por aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula la imagen. Entonces tengo un criterio, el criterio es 3x a la 2 más 5 y me dicen calcule la imagen de menos 2. Entonces vean lo que dicen por acá, sustituimos x por el valor dado, es decir, esta x que tienen en la formulita, ustedes lo van a sustituir por este valor numérico que se les está dando en el ejercicio, el menos 2, quedando de la siguiente forma, el 3 se mantiene, se cambia la x por menos 2 y el exponente se va a mantener. Conservamos el símbolo de más y el 5. Ya cuando tienen la sustitución completa, lo que deben de desarrollar es esa operación, ya sea en forma mental o con la calculadora. Si ustedes utilizan la calculadora, sería de la siguiente forma. 3 por, colocan ahí el paréntesis, donde tienen el menos 2, donde ustedes sustituyeron la x por el menos 2, ese menos 2 está elevado a la 2, más 5 y solamente lo doy igual y me da 17. Eso significa que la imagen de menos 2 es 17. Por otro lado tenemos un ejemplo pero de cálculo de preimágenes. Igual me dan un criterio. Entonces, teniendo en consideración que f de x es lo mismo a decir y, yo voy a tomar ese numerito y lo voy a cambiar por el menos 3, el f de x por menos 3, quedándome una ecuación. Entonces tenemos el planteamiento de una ecuación. Se puede realizar un despeje y así obtener el valor de la x, teniendo en consideración que si este 3 está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar, a realizar lo opuesto, y lo opuesto de una suma es una resta. Este 5 está multiplicando porque cuando yo tengo un número y una letra y no existe ningún signo de operación entre esos dos términos, lo que hay ahí es una multiplicación. Entonces, como el 5 está multiplicando, lo pasaría al otro lado a dividir, porque lo opuesto de una multiplicación es una división. Y ya tendríamos la preimagen de menos 3. De igual manera lo podemos hacer en la calculadora. En la calculadora sería de la siguiente forma. Coloco la ecuación, es decir, inicio colocando el menos 3. Este igual que tienen por acá en la ecuación se va a colocar con alfa cal, ya sea con esta calculadora de carátula negra o las calculadoras normales, igual se va a trabajar de la misma manera. Entonces, luego lo que voy a hacer es colocar el 5 shift alfa paréntesis para que aparezca la x y el más 13. Entonces vean que aquí lo desarrollé en la calculadora, aquí están paso a paso lo que ustedes tienen que desarrollar. Colocan el menos 3, luego presionan alfa cal para que coloque el igual, así como se hizo en la calculadora, como lo acaba de mostrar. Coloco el 5, para colocar esta x yo presiono shift y la tecla de cerrar paréntesis y de esa forma va a aparecer la x. Cuando ya tengo toda la ecuación montada en la calculadora, lo que tengo que hacer es presionar shift cal y darle igual. Entonces cuando ya tengo esta expresión simplemente le doy shift cal y le voy a dar igual. Entonces vean que por aquí está el valor de la x, dice x igual menos 3,2,
que de igual manera lo puedo convertir en fracción, que sería dándole igual y la tecla SD. En este caso no me está permitiendo, pero la fracción sería menos 16 quintos. Entonces aquí tenemos paso a paso cuáles son las teclas que ustedes tienen que ir presionando para que vaya apareciendo los símbolos, teniendo en consideración que los números simplemente se presionan esos números. En el cálculo de ámbito les había comentado que el ámbito es muy parecido al cálculo de imágenes, y en el caso del dominio es el cálculo de preimágenes. Entonces por acá tengo un ejemplo, dice sea F, donde el dominio son menos 1, 0, 1 y 2, y va a Z, me dan una formulita, me dicen calcule el ámbito. Entonces yo voy a tomar esta formulita y voy a hacer como que si tuviera que sacar la imagen de menos 1, de 0, de 1 y de 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cambian los valores de X, por los números que están en el dominio. Es decir, cambio la X por el menos 1, cambio la X por el 0, cambio la X por el 1, cambio la X por el 2, que en la calculadora también se puede desarrollar. Lo que tienen que desarrollar entonces sería primero colocar la expresión 2 alfa paréntesis para que aparezca la X, el menos 3, y ya tengo la expresión en la calculadora. Si yo quiero determinar los valores que genera a la hora de evaluar por menos 1, por 0, por 1 y por 2, presiono la tecla Cal, ahí doy el valor de menos 1 y le voy a dar igual 2 veces. Dice que eso me da menos 5. Ok, muchachos, tenemos un pequeño detalle por acá en la guía. Pueden ver que la fórmula es 2x menos 3, y a la hora de realizar la sustitución por un dedazo coloqué 2x más 1. Entonces esto no es un más 1, es un más 3, y en todos los casos tengo ese más 1. Quiere decir que todos los casos en la guía está mal. Entonces si yo lo desarrollo en la calculadora sería el 2 alfa paréntesis para que aparezca la X, el menos 3, y luego voy presionando Cal y voy dándole el valor numérico que quiero desarrollar. Menos 1, pues menos 1, 2 veces igual, y aparece que es menos 5. Entonces aquí va menos 5. Presiono nuevamente Cal, voy a darle 0, 2 veces igual, y dice que es menos 3. Entonces aquí va menos 3. Nuevamente Cal, presiono el 1, doy igual 2 veces y dice que da menos 1. Entonces aquí va el menos 1. Nuevamente Cal, presiono el 2 y que vaya 2 veces igual y dice que va 1. Entonces esos son los números que van a ir aquí. Entonces los que están en la guía está erróneo porque metí un dedazo, era el 3 y coloqué un más 1. Entonces ahí tenemos un problemilla. Entonces el ámbito sería otro totalmente. Luego, si yo quisiera determinar el dominio, me dan los elementos del ámbito, que son el 2, el 5, el 11 y el 18. Y lo que tengo que hacer es plantear ecuaciones. Estas ecuaciones, cambio el f de x por el número que me dan en cada uno de los casos, y me van a quedar ecuaciones que ustedes las van a desarrollar y van a determinar los valores del dominio. Estos valores que están acá son los valores que pertenecen al dominio, ya sea en forma con la calculadora o en forma manual, como ustedes gusten. ¿Qué tienen que desarrollar? Bueno, tienen que desarrollar precisamente determinar el dominio, que aquí me lo están dando, el codominio, que en este caso pues, sería el valor que está después de la flecha, y el ámbito sí tienen que calcularlo con estos números del dominio. La imagen de 5, la preimagen de 1 y la I7 es preimagen de, y determinar. Entonces, cuando ya tienen el ámbito y tienen el dominio, pues ustedes pueden establecer relaciones y de una vez sacar cuáles son las imágenes o preimágenes dependiendo cada uno de los ejercicios. Igual por acá, entonces ahí tienen que determinar cada uno de sus criterios. En la semana 4, que es esta semana que tengo por acá, es un análisis de gráficas, donde tienen que analizar el dominio, el ámbito, preimagen, imagen y monotonía. Les represento la monotonía con ciertos dibujos para que ustedes tengan mayor claridad. Entonces podemos ver que aquí en esta gráfica un ciclista va subiendo, entonces eso significa que es una gráfica creciente. Por acá tengo una esquiadora que precisamente va bajando y podemos ver que es decreciente.
El análisis se hace de izquierda a derecha. De izquierda a derecha con respecto al eje X. Dónde empieza a crecer, dónde termina creciendo. Dónde inicia decreciendo, dónde termina decreciendo. Entonces eso es lo que tienen que desarrollar. La función constante es una línea plana. Tengan en cuenta estos símbolos. Una bolita en negro, una bolita rellena, significa que el paréntesis va cerrado. Una bolita en blanco, una bolita sin rellenar, significa que el paréntesis va abierto. Y luego tengo lo que son las flechas, que las flechas significan que van infinitos en los extremos. Por acá tengo un ejemplo donde puedo descifrar cuál es el dominio, el ámbito, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como un intervalo constante. Entonces puedo ver que el dominio se analiza de izquierda a derecha. ¿Dónde inicia la gráfica? Inicia aquí en este puntito en blanco, pero precisamente el valor de X sería el menos 7. ¿Dónde termina la gráfica? En este puntito en negro, pero el valor en X sería el 5. Entonces el dominio es de menos 7 a 5. En el caso del ámbito sería desde el punto más bajo hasta el punto más alto, y el punto más bajo de la gráfica sería este puntito en blanco, que sería el menos 6. Y el punto más alto de la gráfica sería este punto de acá, que sería el 4. Entonces por eso el ámbito sería de menos 6 a 4. En el caso de un intervalo creciente o un intervalo decreciente, también se analiza con X. Entonces podemos ver que aquí empieza a subir la gráfica, empieza a subir, a subir, a subir hasta este punto. Entonces el valor donde empieza a subir la gráfica es el menos 7. Y el valor donde termina de crecer la gráfica sería el menos 2. Entonces de menos 7 a menos 2 es creciente. Si nosotros empezamos a ver aquí en este puntito es cuando empieza a bajar, empieza a decrecer la gráfica. Entonces es decreciente desde el punto 1 y termina decreciendo hasta aquí, hasta este punto que sería el punto 5. Entonces decrece de 1 a 5. Y la función constante, que es la función que tenemos en forma plana, podemos ver que es este segmento de acá, que es desde el punto menos 2 hasta el punto 1. Ahora, con respecto a las preimágenes e imágenes, pues eso va a depender los valores que tengan las relaciones de cada uno de ellos, teniendo en consideración que preimagen es X, por lo tanto este número que venga por acá es un número que corresponde a Y. Cuando yo vengo a la gráfica, busco ese menos 2, que ese menos 2 pertenece a Y, y establezco la relación por medio de las líneas. Veo que estas líneas me llevan a este punto, y ese punto se relaciona con el 5. Entonces la preimagen de menos 2 es 5. Cuando me hablan de imagen de menos 2 o el valor de f de 5, eso es lo mismo, imagen. Esos valores que vienen ahí representados son valores de X y por lo tanto tengo que buscar con quién se relaciona en Y. Entonces dice, imagen de menos 2, el menos 2 es de X, aquí está. Busco las líneas y veo que se relaciona con el 4. Y en el caso del 5 se relaciona con el menos 2. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar ustedes en esta semana? Pues estas dos gráficas que están por acá. Analizar dónde inicia la gráfica, dónde termina la gráfica, tanto de izquierda a derecha para el dominio, de abajo hacia arriba para el ámbito, dónde es creciente, dónde es decreciente o dónde es constante la gráfica. Eso es lo que tienen que desarrollar ustedes en esta semana, en la semana 4 de octubre. Bueno, muchachos.